He was just 6 years old, walking to school for the first time on his own. That was 30 years ago this week, the last time little Eitan Pates was seen alive. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Marilu Vega y a Rochi. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, de corazón les agradezco, espero que todo marche de maravilla en sus vidas, que la familia esté muy bien también, les envío un fraternal abrazo cósmico y un beso. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el peor día de tu infancia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Esta historia empieza cuando Eitan Pates tiene 6 años de edad. El pequeño había nacido en el seno de una familia de clase media trabajadora y era el mediano de 3 hermanos. Su madre se encargaba de cuidar a los pequeños mientras que su padre se dedicaba de lleno a la fotografía. Las personas que conocieron al pequeño Eitan lo describían como un pequeño alegre y entusiasta, que siempre tenía una sonrisa en el rostro y que era el motivo de alegría de toda su familia, en parte por sus ocurrencias y por su carácter amable y desenvuelto, así como de un maravilloso carisma. También lo recuerdan como un niño bastante consentido. Una de sus actividades favoritas era escuchar cuentos antes de irse a la cama, algo que nunca dejó de parecerle curioso a sus padres, pero que celebraban con alegría. En el año 1979, cuando Eitan estaba cursando apenas su primer curso en la escuela y de un tiempo para atrás, venía insistiéndole a sus padres con una extraña ocurrencia. Quería caminar solo de la casa hasta la parada del bus. En un principio, los padres solo habían pensado que era una ocurrencia cualquiera y que tal vez con el paso de los días lo olvidaría. No obstante, el pequeño cada día volvía a hacerle a sus padres exactamente el mismo pedido. El pequeño decía que ya tenía la edad y que quería ser independiente. Eitan insistió durante tanto tiempo que finalmente sus padres terminaron accediendo. Era el viernes 25 de mayo de 1979. Esa mañana, bañada por un velo de neblina, nunca se le olvidaría en la vida a Julie Pates, la madre del pequeño Eitan Pates. La decisión había sido tomada el día anterior. Ese sería el primer día que Eitan caminaría solo hasta el paradero del bus. Esa mañana Julie discutía con su hija mayor, quien en ese momento tenía 9 años. El motivo de la discusión era realmente muy sencillo, y es que la pequeña no quería levantarse de la cama. A la par que Julie discutía con su hija mayor, también se hacía cargo de la menor, quien tenía tan solo 2 años en ese momento. Mientras hacía estas tareas en simultáneo, también hablaba con Eitan y le advertía acerca de todos los cuidados que debía tener de camino a la parada del bus. El pequeño se mostraba tranquilo y muy confiado. En un momento le había dicho a su madre: "Estoy ok, mamá, puedo hacerlo solo". Julie pensó que eran solo 2 cuadras y que en ese trayecto nada podría suceder. Finalmente el momento llegó. Julie se acercó a su hijo y le entregó $1 para que gastara en algo en el trayecto del día. Abrazó a su hijo y lo acompañó hasta la puerta de la casa, y desde ahí se quedó parada observándolo y viendo cómo su pequeño se alejaba llevando sus pantalones azules y su lonchera de pequeños elefantes. El camino era menos de 200 metros y su madre vio cómo el pequeño caminó hasta que se perdió de vista. Incluso, aunque ya no lo veía, Julie se quedó durante un rato en la puerta y finalmente entró de nuevo a la casa y continuó con su jornada, confiada de que su pequeño había abordado el autobús escolar. Aquel día transcurrió con total normalidad en casa de los Pates. Julie cumplía con las labores del hogar cuidando a sus 2 hijas y su esposo pasó todo el día laborando. En ningún momento a Julie se le ocurrió la posibilidad de que su hijo no hubiese abordado el autobús.
Todo estaba tan tranquilo, tan normalmente cotidiano, que esta idea no le atravesó ni por un segundo la cabeza, o al menos así había sido hasta que pasaron 8 horas desde la partida de Ethan y el pequeño no había regresado. La preocupación de Julie y su esposo empezó a crecer drásticamente. Se preguntaban qué podía haber pasado con el pequeño y la intranquilidad los llevó inmediatamente a tomar medidas. Julie llamó a la escuela y recibió una noticia que la derrumbó por completo. Ethan no había llegado a la escuela y luego de algunas averiguaciones se enteró también de que aquella misma mañana tampoco había abordado el bus. Algo había pasado en aquellos escasos 150 metros en los cuales había perdido la visibilidad del pequeño. Al enterarse de esta terrible noticia, Julie trató de comunicarse con su esposo, pero en aquel mismo momento se encontraba en una sesión de fotos y no pudo atender de manera inmediata a la llamada, sino hasta después de un rato. Del otro lado, escuchó a su esposa totalmente devastada, informándole lo que había sucedido. Julie no hizo esperar la denuncia de desaparición de su hijo, llamó a las autoridades y en un instante el sector de Soho, ubicado en Manhattan, estaba siendo barrido por 100 policías, acompañados de perros especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. También por todo el sector sobrevolaban los helicópteros que buscaban por cielo y tierra señales del pequeño. Desde ese día y durante varias semanas en la casa de los Pats entraban y salían policías, periodistas y voluntarios que trataban desesperadamente de encontrar señales que les ayudaran a dar con el paradero del pequeño. Julie decía en medios que si alguien había secuestrado a su hijo, lo único que le pedía es que lo tratara bien y se lo devolviera sano y salvo. Además decía que nunca le desearía mal, que lo único que quería era volver a ver a su hijo sano y salvo. La repercusión periodística y en medios de este caso fue absolutamente masiva. No había una sola parada de bus en todos los Estados Unidos en donde no hubiese una foto de Ethan. No había un solo medio de comunicación que no hablara del caso. Tampoco había una sola familia en la cual no se hablara del caso y del por qué los padres del pequeño lo habían dejado salir solo aquella mañana. El impacto de la desaparición de Ethan fue tan grande que se tomaron medidas absolutamente desesperadas. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se logró que el rostro del niño fuera impreso en uno de los productos más comprados de todo el país, en la caja de leche. Todos los días Julie y su esposo veían el rostro sonriente de su hijo impreso en el cartón de leche, ansiando que llegara una llamada, una señal o que simplemente el pequeño apareciera un buen día diciendo que se había extraviado. Desafortunadamente los Pats tuvieron que cargar a cuestas con esta tragedia durante muy largos años, y a esto se sumaba una sensación inquietante, y es que las autoridades no habían logrado perfilar ni siquiera un potencial sospechoso del secuestro o del asesinato del pequeño. No se habían encontrado rastros de él. Parece como si de Ethan lo único que hubiese quedado fueran las fotos impresas en los carteles y las paradas de bus. Aquel rostro sonriente durante tanto tiempo impreso en los cartones de leche. Pero de su presencia física no quedaba mucho más que el recuerdo al que sus padres se aferraban. En el año 2001, Ethan Pats fue declarado muerto. Casi 22 años después de su desaparición, sus padres mantuvieron la esperanza de que algún día su pequeño volviera a casa, y por ese motivo nunca se mudaron de casa, nunca cambiaron de número y no hicieron mayores modificaciones a su vida. Durante todo ese tiempo esperaron que un milagro se hiciera realidad, pero la realidad fue bastante cruel. La noticia de que había sido declarado muerto fue un golpe contundente en la vida de los Pats, que a pesar de eso seguían buscando justicia a como diera lugar. Durante muchos años la investigación estuvo relativamente quieta. Durante todos esos años había sonado un nombre como principal sospechoso por la desaparición de Ethan.
Se trataba de José Antonio Ramos. Este sujeto era la pareja sentimental de la niñera de Ethan en la época de su desaparición. Según investigaciones de la policía, el sujeto había abusado íntimamente de varios niños y se creía que también había abusado del chico desaparecido. Este hombre pasó varios años en la cárcel después de la desaparición del pequeño, pero fue a causa de otros cargos de violencia íntima contra menores. Durante mucho tiempo, el hombre se declaró inocente y argumentó que nunca tuvo nada que ver con la desaparición del niño de la caja de leche. Aún así, al ser el principal sospechoso del caso en el año 2000, las autoridades removieron cientos de metros de tierra de una de las antiguas propiedades de Ramos para ver si encontraban restos humanos, pero lo único que encontraron fueron los cuerpos sin vida de algunas de las mascotas del hombre que había enterrado allí. A pesar del tiempo pasado, la policía nunca dejó de investigar e interrogar a otros posibles sospechosos. En el año 2012, los oficiales encargados del caso estaban entrevistando a un hombre llamado Otoniel Miller, quien, según las investigaciones, se había conocido con el pequeño días antes de su desaparición. En aquel mismo momento, los oficiales recibieron una llamada que dio un vuelco completo a la investigación. El hombre que se había comunicado con la policía se llamaba José López y contó a la policía que había escuchado contar a su cuñado, un hombre llamado Pedro Hernández, que un día había acabado con la vida de un pequeño en Manhattan. Luego de la llamada, lo más sencillo fue ubicar al sujeto llamado Pedro Hernández. Luego de ser capturado, el hombre fue sometido a un extenso interrogatorio que tomó más de 6 horas y media. Pero lo más impresionante fue lo que el hombre confesó. Muchas veces a lo largo de su vida, Hernández había contado la historia de cómo había acabado con la vida de un niño en Manhattan. Lo había hecho frente a su culto religioso, pidiendo perdón y de rodillas. Lo había hecho frente a su expareja y frente a muchos otros amigos. Varias personas habían tratado de identificar al pequeño, pero nunca lo habrían logrado. No era sino hasta ahora, casi 33 años después del crimen, que la verdad salió a la luz. Hernández dijo que durante el año 1979 trabajaba en Soho, Manhattan, en un pequeño almacén ubicado cerca a la parada del autobús escolar. El local estaba ubicado en la esquina de Prince en West Broadway. El hombre dijo que ese día de mayo, que no recordaba muy bien la fecha exacta, había visto a un pequeño rubio de no más de 6 o 7 años caminando solo. El hombre convenció al pequeño de entrar en el almacén ofreciéndole una bebida y luego de un rato el pequeño había accedido. Una vez que el hombre estuvo dentro del local con el pequeño, lo llevó hasta el sótano y una vez allí lo asfixió hasta dejarlo inconsciente. Después de esto, Hernández metió al pequeño, todavía con vida, a una bolsa que luego metió durante un tiempo en un congelador y finalmente, ya con el cuerpo sin vida, lo arrojó a un basurero a un par de cuadras de donde estaba ubicado el almacén. El relato fue estremecedor y muy vívido, pero todavía quedaban algunas dudas. Primero, el hombre tuvo que hacer el reconocimiento del pequeño, en el cual identificó al pequeño Ethan de manera casi inmediata. Pero además de esto, brindó otro dato que ninguna otra persona que no hubiese estado estrechamente relacionado con aquel lugar hubiese podido dar. Cuando se llevó al hombre a realizar el reconocimiento de la escena del crimen, dijo no reconocer una puerta que había en el lugar. Los detectives consiguieron planos del lugar durante la época del asesinato y efectivamente esa puerta en aquella época no estaba. No cabía absolutamente ninguna duda. Pedro Hernández fue el asesino de Ethan Patz. Después de tantos años, finalmente se haría justicia.
En el año 2015, Pedro Hernández fue llevado a juicio por primera vez. Desafortunadamente, este primer juicio fue invalidado por faltas de supuestas pruebas y porque el jurado no estuvo de acuerdo en la culpabilidad del sospechoso, pues el argumento de la defensa se centró en justificar el actuar de Hernández, arguyendo que éste padecía de deficiencias mentales y que tenía un coeficiente intelectual inferior a 60. En el año 2016 la fiscalía trató de reabrir el juicio, pero a falta de pruebas trató de reunir todas las evidencias posibles para tratar de inculpar a Hernández. Así fue como se centraron en el aparentemente irrelevante dato de la puerta. Armados con un nuevo arsenal de evidencias, la fiscalía llevó a Hernández a juicio nuevamente en el año 2017. En esta oportunidad las evidencias fueron suficientes, ya que se mostraron las confesiones grabadas del asesinato y una por escrito, en donde Hernández había escrito: "Yo lo maté". Luego de tantos años, finalmente se lograba justicia y por el asesinato del pequeño Ethan, Pedro Hernández recibió 25 años de prisión. Respecto a la sentencia, el padre de Ethan aseguró que por fin, después de tantos años, habían logrado un poco de justicia para su hijo. El caso de Ethan fue tan impactante para toda la sociedad estadounidense que llegó incluso al que fue presidente en el momento de su desaparición, Ronald Reagan, quien en el año 1983 declaró el 25 de mayo como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Stan y Julie Patz durante toda su vida siguieron trabajando para la protección de las leyes de menores y se convirtieron en activistas. Este caso nos recuerda que en este mundo hasta un inocente niño puede ser víctima de sujetos sin escrúpulos que solo esperan su oportunidad para hacer el mal. Sin nada más que agregar por el caso de hoy, leyenda, déjame saber tus impresiones con un misterioso like y por supuesto con un comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Estoy subiendo casos criminales en mi página de Facebook y en mi página de Instagram, que no verás aquí en YouTube. Así que si te interesa y apoyas mi trabajo, por favor ve a seguirme. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer con el botón de PayPal, que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que misterios somos, que las dudas nos acompañan y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.